Amigos de Televicentro de todo el país, grato placer reencontrarnos. Es día lunes, comenzamos semana, mi querida Ali, Dianita, ¿cómo estamos? Robert, Dianita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poderos acompañar una vez más aquí en El Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Hoy comenzamos con Garúa, así que hay que manejar con precaución. De hecho, la Simón Bolívar a esta hora presenta tráfico, ya que en madrugada, hace unas par de horas, un bus de la cooperativa, una de las cooperativas que está Floti Baura, se accidentó. Esto es en la vía Guápulo. Lamentable noticia, por eso nosotros le aconsejamos que maneje con cuidado, respetando los límites de velocidad, pues las calzadas están mojadas y se tornan mucho más peligrosas. Así que tomen precauciones, si va por la Simón Bolívar va a haber congestión un largo trecho. Hasta las 9 tenemos camino para hablar de todo lo sucedido en la información en las últimas horas. Fliquería. Iniciamos entonces contándoles que 4 personas resultaron heridas producto de un siniestro de tránsito. El Cuerpo de Bomberos destinó 15 efectivos para atender la emergencia en el norte de Quito. La mañana de este domingo 17 de febrero, un accidente de tránsito produjo que el carril izquierdo y central de la avenida Eloy Alfaro en sentido norte-sur se cerrara en el sector de Carcelén. Momento de tomar contacto con el conductor, me indica que un vehículo que no sabe las características procedió a cerrarle, a impactarle. Presuntamente se encontraba en estado etílico circulando, le impacta al vehículo, pierde pista y procede a volcarse. Producto de este siniestro de tránsito, 4 personas resultaron heridas. Al momento están 4 pacientes atendidos, 2 adultos, 2 niños, los cuales están solo con golpes leves. Se procede a coordinar con las demás unidades de empresas para poder mover el vehículo de la calle haciendo una limpieza de calzadas. El Cuerpo de Bomberos de Quito destinó 15 efectivos, unidad de rescate, una ambulancia, autobomba y 3 motocicletas para atender esta emergencia. Al momento se está analizando todavía las causas del accidente. La vía se habilitó cerca del mediodía. En Quito informó Andrea Urbe. Un periodista deportivo de Santo Domingo murió atropellado mientras se desplazaba en bicicleta. Este accidente ocurrió en el sector de la terminal terrestre. Le contamos. En cuestión de minutos, la vida se le escapó a Elio Baque, conocido en Santo Domingo por ser educador y periodista deportivo. La fortaleza de él era el deporte. Él era uno de los pocos narradores buenos que tiene Santo Domingo. Aquí en esta institución, él fue el vicerrector de esta unidad. Él fue atropellado por un bus cuando se desplazaba en bicicleta. Y ha ido a la casa de él, y entonces haya dejado el carro y se ha ido en la bicicleta. Le ha dicho a la señora, ándate en el carro. Él que dijo, no, yo me voy en la bicicleta. Como 3 veces le ha dicho. El accidente ocurrió en el redondel de Monseñor Estil, sector de la terminal terrestre de la Urbe Colorada. O sea, lo vimos nomás volar al señor por los aires. Y yo le digo a mi amiga, lo mató. Y él arrumiñaba y se quedó estacionada ahí. Y ahí no sabemos por dónde corrió. Da pena porque nadie hizo nada ese rato. El vehículo que presuntamente causó el accidente se habría dado a la fuga. Claro, iba sin pasajero, iba demasiado rápido ese bus. Personal policial realizó el levantamiento del cuerpo y la investigación del suceso que llenó de dolor a familiares y amigos. Él era alegre, risueño y así, hacía reír. La vivacidad, la emoción que le ponía a cada gol era realmente única. El fallecido tenía 51 años, era oriundo de Manabí, pero estaba varios años radicado en Santo Domingo, ciudad donde será sepultado. Desde la provincia de Sáchila informó Gisela Moreira Lor. Y un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo una mujer fallecida. El percance vial sucedió en el sector del Parque Industrial de Riobamba. Así es como quedó este taxi tras ser impactado por este automóvil en el sector del Parque Industrial en Riobamba. Margarita C., de 50 años de edad, falleció dentro de la ambulancia luego de varios minutos de luchar por su vida. La persona considero de que ha sido ingresada a la ambulancia para dar los primeros auxilios y según indica el paramédico ya la señora había fallecido. Al parecer el conductor del taxi, quien resultó herido, no habría respetado el disco pare, aunque eso deberá ser evidenciado por personal del CIAD. La desafortunada mujer tomó el taxi para hacer compras, sin pensar que nunca más regresaría a su hogar. Verdaderamente hay mucho. Antes, siempre, cada accidente hay un fallecido, hermano. El irrespeto a la señal de tránsito. En este lugar existe una señal reglamentaria de pare
que como tal lo indica el reglamento debe ser respetada debidamente. Moradores del sector están cansados de tanto accidente, piden que se ubique un semáforo o cualquier dispositivo para que reduzcan la velocidad. Lamentable fallecimiento de una señora. Yo lo que pediría a las autoridades es que por favor aquí nos pongan un semáforo o que nos pongan los rompevelocidad. El cuerpo de la mujer fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Riobamba para las experticias de ley. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Vamos a contarles ahora, una persona resultó herida en un accidente de tránsito registrado en el sur de la ciudad de Guayaquil. Según testigos, uno de los vehículos implicados iba en exceso de velocidad. Miremos. Iniciaba el fin de semana cuando de pronto el fuerte estruendo alertó a los habitantes de las calles Quito y Venezuela. Inmediatamente divisaron un vehículo que había quedado en mala posición luego de un accidente de tránsito. Según lo que dicen los testigos, aparentemente la imprudencia al volante y el exceso de velocidad habría derivado a este choque. A veces nosotros estamos aquí esperando cruzar la calle. A veces nosotros estamos aquí esperando cruzar la calle. Cuando en un momento a otro vienen, como que fuera autopista esto. Bien, aquí no respetan ni al anciano. Ayer atropellaron a una señora embarazada aquí. Viene el señor del carro que venía por la avenida Quito en luz verde. A lo que vira por la calle Venezuela, la señora ya no pudo frenar y lo embistió. El carro volcó y la señora se vino a parar acá por el lado de la avenida Quito. Elementos de la ATM llegaron para empezar con las investigaciones respectivas. Solicitan a los habitantes del sector tener cuidado, al igual que a los conductores ser más cautos a la hora de utilizar las vías de la ciudad. Poner una de esas cosas, esos muros aquí. Se trepan los carros a la pero mira, aquí está la señal del carro que se ha trepado. El accidente del año pasado hubo 3 muertos aquí, hubo un carro aquí, un carro quedó aquí y el otro se fue. El vehículo fue trasladado hasta los patios de la ATM en donde se realiza el proceso necesario, informó Julio César Saona. En otra información, un incendio estructural afectó una de las bodegas de la empresa eléctrica Quito, ubicada en el sector El Dorado. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, no se reportaron personas heridas ni viviendas aledañas afectadas. Aún se investigan las causas de este flagelo. El incendio estructural se registró aproximadamente a las 10:30 de la mañana del sábado. Los moradores del sector El Dorado en el centro de Quito se llevaron un gran susto cuando se percataron que una columna de humo provenía de una de las bodegas de la empresa eléctrica que se encuentra en el sitio. El humo salía, pero de una forma brutal. Mi casa aquí es al frente. Entonces le digo, por favor, venga. Los trabajadores de la empresa evacuaron rápidamente. Algunos intentaron apagar las llamas. Quisimos romper un poco de puertas, ver si podíamos apagar con los extintores, pero era imposible, ya estaba todo prácticamente incendiándose. Al lugar se desplegaron 60 efectivos y varias ambulancias, autobombas y camionetas de apoyo del Cuerpo de Bomberos. Una de las 3 bodegas resultó afectada, en la que se encontraba materiales de rápida combustión. Se trata de una bodega de almacenamiento en el cual la empresa eléctrica tenía todo tipo de materiales como mangueras, transformadores y todos aquellos insumos que son necesarios para las actividades que realiza esta empresa. El humo del incendio se pudo divisar desde varios sectores de Quito. Sin embargo, no se reportaron personas heridas ni viviendas afectadas. Hemos logrado evitar la contaminación de las edificaciones aledañas y obviamente la afectación es estrictamente a las instalaciones de empresa eléctrica. Tras 2 horas, el incendio fue controlado y se realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros. Hemos procedido a iniciar con los procesos de remoción de escombros para poder intervenir ya con espuma directa, con la finalidad de evitar que se propague y progresivamente ir enfriando todo el ambiente. Las causas del incendio aún se desconocen. La unidad especializada del Cuerpo de Bomberos levantó evidencias en el sitio. Por lo menos el proceso de investigación nos tardará una semana aproximadamente. Además, varios cierres viales se efectuaron en el sector por seguridad. Informó Priscila Cadena.
Allanamiento en un inmueble del sur de Quito dejó como resultado varios objetos y sustancias ilícitas decomisadas. Además, la efectividad de actuar de la policía permitió en otro sector de Quito una supuesta banda de robacasas sea capturada. Dichos casos le presentamos en la siguiente nota. Por medio de una denuncia que señalaba que en un domicilio se expendía drogas, la Policía Judicial procedió al allanamiento de una vivienda ubicada en San Luis de Chillogallo, al sur de Quito. Se logró la detención de una ciudadana. Asimismo, dentro de los indicios levantados se encontraron un arma de fuego, armas blancas, así como dinero y sustancias sujetas a fiscalización. La droga decomisada sería pasta base de cocaína y durante el operativo se la encontró camuflada en muebles y techos del lugar. Esta estaba ya empaquetada, lista para la venta al minoreo. Puedo observar que prácticamente era adquirida por personas que son denominados narcodependientes. Asimismo era consumida por menores de edad de las unidades educativas aledañas. Por otra parte, los gendarmes lograron la detención también en el sur de Quito de una presunta banda de robacasas. El interior del inmueble objeto de la delincuencia habría sido sustraído de manera rápida. El propietario del inmueble habría salido por un lapso de 15 minutos nada más. Entonces el robo a esta vivienda se dio en ese lapso de tiempo. Él llegó luego de haber realizado unas diligencias personales y se percató prácticamente que había sido objeto de un robo. Tras una operación de seguimiento de los sospechosos, la policía los capturó en el sector de Solanda. Son 4 personas, 2 de ellas ya tenían antecedentes por temas relacionados al robo de domicilios. Asimismo se encontró con un menor de edad. Y el vehículo también fue vinculado a un secuestro en el 2017. Ese automotor sería un taxi, el cual aseguran era utilizado para diferentes actos ilícitos. El taxi es de propiedad de las personas que delinquían, pero prácticamente este taxi también ya guardaba un historial dentro del cometimiento y medio para cometer estos delitos. Tanto la mujer detenida en Chillogallo como los supuestos delincuentes capturados en Solanda están ahora mismo bajo las órdenes de las autoridades, informó Javier Rosero. 2 menores ecuatorianas fueron rescatadas en el municipio de Mocoa. Las operaciones conjuntas de investigación entre la Policía de Colombia y Ecuador determinaron que se trata de un caso de trata de personas. Según la policía colombiana, todo se trataría de un caso de manipulación en redes sociales. En el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, 2 menores de 14 y 15 años con nacionalidad ecuatoriana fueron localizadas luego de que huyeran de su casa en Lago Agrio. Según las autoridades policiales, el seguimiento de la información en redes sociales y la actitud sospechosa de las adolescentes habría activado las alarmas para proceder a detenerlas. Ellas al parecer estaban citadas aquí en Mocoa, teníamos la información y las logramos ubicar y encontrar antes de que estas personas que las habían citado de pronto las ubicaran. Un trabajo conjunto entre uniformados colombianos y ecuatorianos ubicó a las menores en el terminal terrestre de Mocoa. Que al parecer habían huido de su casa allá en el sector de Lago Agrio. Se activó los mecanismos de búsqueda por parte del comando de policía acá en todo el departamento. Hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero del sospechoso involucrado en este presunto caso de trata de menores. Informó Andrés Reina. Son las 7:08 de la mañana, 6:08 allá en Galápagos. Gracias por acompañarnos. Tiempo de contarles que Ernesto Pazmiño, director nacional de Servicios de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, aclara que la desvinculación de Ricardo Camacho, quien fungía como subsecretario de Rehabilitación, se debió a las imprudencias que el exfuncionario habría cometido. Además, dice que se está creando una hoja de ruta para solicitar al presidente Lenín Moreno se declare en emergencia al sector penitenciario. Veamos. La situación que enfrentan las cárceles del país no es desconocida por el director nacional del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, Ernesto Pazmiño. Tras las declaraciones del ex subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, en donde se puso en evidencia las falencias del sistema penitenciario, Pazmiño la ratificó e hizo énfasis en 3 problemas: el hacinamiento, que ya alcanza el 38%, la corrupción y la seguridad. Siempre he dicho de que están puestas las condiciones para que de aquí en adelante, en cualquier momento, en las cárceles se produzca un estallido de graves consecuencias. Y todos seremos responsables de esta situación. Por ello, dice, se está elaborando un plan completo para proponer al presidente Lenín Moreno que se declare en emergencia el sistema. Con emergencia podríamos
ir trabajando en disminuir el hacinamiento, acabar con la corrupción en el sistema y, sobre todo, establecer mecanismos más adecuados de seguridad. Pero que si no se aprueba, se podría tomar otras alternativas. Una de las principales, cambiar el modelo de gestión. En este momento tenemos casi 40.000 personas que en la cárcel se han convertido en parásitos. Tenemos que ver modelos de otras cárceles en donde la persona que ingresa tiene que trabajar para pagarse su comida, tiene que trabajar para pagar la luz del centro. Pazmiño además aclaró que el pedido de renuncia a Camacho, quien fungía como subsecretario de Rehabilitación Social, no se debió al ingreso que tuvieron varios medios de comunicación a los centros de rehabilitación, sino que respondió a supuestas imprudencias por parte del exfuncionario. Implica un extremo cuidado en el manejo de la información muy sensible que se tiene acá. Eso él no lo hizo. Él trabajó con una forma muy imprudente que lo que hizo es entorpecer las investigaciones por delitos, por casos de corrupción. Se tiene previsto que en los próximos días Pazmiño entregue la propuesta al presidente. En Quito informó Andrea Urbe. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar, 3 propagandas electorales son analizadas por supuestamente infringir la ley. Y te estaremos contando también al retornar que el exministro Iván Espinel fue declarado inocente del presunto delito de peculado. Estas y otras informaciones al retornar en la señal de Televicentro. Una pausa. Continuamos con más información. El exministro Iván Espinel fue declarado inocente del presunto delito de peculado que la Fiscalía investigó por acusaciones de un perjuicio económico al IES. Sin embargo, Espinel enfrenta otro proceso penal que evitó su salida de la cárcel. Salió victorioso junto a su abogado de la sala donde se realizó la audiencia de juzgamiento. Aquí el Tribunal Penal resolvió declararlo inocente por el supuesto delito de peculado que la Fiscalía le inició, presuntamente por perjudicar al Estado, directamente al IES con 43 millones de dólares, cifra que luego fue cambiada a 123.000 y finalmente quedó en 59.000, según un informe de la Contraloría General del Estado. Ha quedado demostrado de que dicha acusación fue infundada y que un tribunal objetivo, imparcial y probo ha ratificado el estado de inocencia del doctor José Iván Espinel Molina. Con Espinel, 7 personas más se benefician de aquel fallo, el mismo que será apelado por la Fiscalía. La Fiscalía se queda con un mal sabor en la boca y bueno, haremos uso de los recursos que nos ofrece la ley. De su parte, la secretaria de la Gestión Política y también ministra del Interior, María Paula Romo, indicó en su cuenta de Twitter que la Fiscalía anuncia que apelará el caso Espinel. Ese y otros que ofenden al país nos obligan a tener nuestros ojos puestos en la justicia. No es posible luchar contra la corrupción y el delito si fiscales y jueces no hacen su parte, y calificó el tema como indignante. Espinel ocupó el cargo de director regional 1 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre el año 2012 y 2014. También fue candidato a la presidencia de la República y al inicio del actual gobierno fue titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero él tiene otra pelea legal que le impide recuperar su libertad, y esa es por el supuesto delito de lavado de activos, que se originó por un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económica, que determinó presuntos movimientos inusuales en las cuentas bancarias de él, y por eso la Fiscalía lo acusa de presunto enriquecimiento ilícito, informó Charlie Pisa. La fiscal general encargada, Ruth Palacios, el secretario anticorrupción Iván Granda y el procurador Íñigo Salvador viajarán a Brasil para dar seguimiento a las investigaciones del caso Odebrecht. La diligencia está programada para este día 28 de febrero. Le contamos. Una vez revisados los datos entregados en cooperación internacional, las instituciones de control vieron la necesidad de ir en persona a Brasil y así poder hacer las diligencias necesarias para sustentar los procesos abiertos en Ecuador alrededor del caso Odebrecht. Por ejemplo, la versión entregada por el ex vicepresidente de la empresa constructora Luis Mameri, que involucra a las autoridades del pasado gobierno, no consta en los expedientes. Hemos revisado esta cooperación y no la tenemos. Esa también es nuestra aspiración para poder obtener la versión de ellos. En Brasil, las reuniones se las realizará con el procurador general, con quien esperan coordinar la entrega de la información. Según explica la fiscal Palacios, Ecuador ha solicitado 172 asistencias penales internacionales y solamente se han respondido 52 pedidos.
Nosotros tenemos los expedientes de cooperación internacional en la Fiscalía General en cuanto a los detalles de cada uno bajo reserva y con limitaciones, pero tenemos el control de lo que nosotros... El caso de sobornos de Odebrecht involucra a 12 países alrededor del mundo y también salpicó Ecuador, en donde la constructora habría pagado coimas por alrededor de $33 millones. Por esta causa fue procesado el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue condenado a prisión en 2017. Informó Carolina Basante. Y dentro del mismo caso, la Fiscalía informó que la jueza Jimena Rodríguez llamó a juicio a 6 personas naturales y 2 jurídicas por presunto lavado de activos. El proceso es del caso Diaselec S.A. y Conacero S.A. El acto ilícito se habría suscitado entre los años 2010 y 2016. El presunto perjuicio al Estado superaría los $14 millones. Y ahora se registran las primeras reacciones luego de que la Asamblea ratificó el artículo 98 de la Ley de Comunicación que versa sobre la producción nacional. Existen críticas a la decisión parlamentaria. Le contamos. Uno de los temas más polémicos tras la aprobación de la Ley de Comunicación fue la ratificación en el artículo 98 de la ley que prohíbe el ingreso de publicidad para proteger el sector audiovisual. En la Asamblea se generaron sorpresas, pues hasta la víspera de la sesión se aseguraba que no existían los votos suficientes, pero un movimiento de última hora donde pesaron los votos de los socialcristianos que enviaron a sus alternos cambió el panorama al interior del Pleno. De un solo golpe se despoje y se pueda generar un perjuicio a un sector importante del sector ecuatoriano, afectando tentativamente al empleo, con lo cual no podemos estar de acuerdo. En Creo, durante la mañana se había tomado una decisión de bloque de apoyar el veto presidencial y eliminar el artículo, pues lo consideraban proteccionista. Pero finalmente tan solo 2 legisladores de esa bancada, Fabricio Villamar y Roberto Gómez, votaron en contra. Los demás, aunque rechazaban la existencia del articulado, decidieron votar a favor. No me gusta el artículo 98, pero el artículo 98 existe. Y así como hubo gente que pudo en su momento aprovecharse, existe gente honesta y trabajadora que invirtió, que se arriesgó y que generó fuentes de trabajo. Y este viernes se registran las primeras reacciones a esta decisión de la Asamblea. El economista Luis Espinosa critica la posición de los 109 legisladores, pues afirma que por presiones políticas y electorales, los asambleístas han apoyado un artículo que perjudica al país. Un lobby, un grupo de presión de unas pocas personas con mucho interés en un tema, presionó a los asambleístas para que votasen lo que a ellos les convenía, que no era necesariamente lo que convenía a la mayoría de los ecuatorianos. Que con esta decisión Ecuador no podrá avanzar en las negociaciones multilaterales de comercio. Por ejemplo, se le cerrarían las puertas a su ingreso a la Alianza del Pacífico. Cuando vaya ahora el gobierno de Ecuador a negociar la incorporación a la Alianza del Pacífico, los posibles socios comerciales de Ecuador a la Alianza del Pacífico, ¿qué le van a decir? No le creemos nada de lo que nos dice, porque un impedimento tan básico al libre comercio que está en contra de todos los tratados que ya ha firmado Ecuador, entre otros la CAN, no son capaces de solventarlo simplemente porque hacen lobby unos pocos productores audiovisuales. ¿Qué va a ocurrir con el resto de normas que se necesitan para liberalizar su economía y por tanto poder comerciar con nosotros? Es imposible. Y que finalmente aquí primó el interés de unos pocos en contra de los intereses nacionales, pues el proteccionismo estatal prevaleció. ¿Cuál es el resultado? Que la inmensa mayor parte de los que vivimos en Ecuador salimos perjudicados porque tenemos que comprar casi todo mucho más caro. ¿Por qué es mucho más caro comprar un celular, un carro en Ecuador? Por exactamente ese mismo argumento, porque como hay que defender los privilegios de unos pocos frente a los intereses de la mayoría. Son las reacciones a la ratificación por parte de la Asamblea del artículo 98 de la Ley de Comunicación, que finalmente seguirá en vigencia. Informó Javier Gallo. Y el líder del movimiento político Creo, Guillermo Lasso, reprendió públicamente a las 11 asambleístas de su bancada que votaron por la ratificación del artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación, que protege la producción y pautaje de la publicidad nacional. Que se mantenga la prohibición para la publicidad elaborada en el extranjero dentro de la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, una medida que se aprobó con 109 votos del pasado jueves en la Asamblea Nacional, causó la reacción del líder del movimiento político Creo, Guillermo Lasso, y por una razón específica.
En una carta abierta, Lasso calificó de inaceptable que asambleístas de su agrupación política hayan defraudado, dijo, a sus electores al haberse unido a la mayoría parlamentaria. En el comunicado que se emitió vía Twitter se lee: nosotros fuimos muy claros en campaña. Afirmamos una y otra vez que creemos en la libertad individual, no en la intervención estatal. Explicamos una y otra vez que creemos en los incentivos, en la libre competencia en igualdad de condiciones, sin privilegio proteccionistas. Y añade que la razón de la existencia de bloques parlamentarios es la posibilidad de articular posiciones colectivas basadas en principios comunes. Si no existe ese afán compartido, pierde toda lógica la existencia de tales grupos. Se transforman en meras fachadas. Y es que de entre los 21 asambleístas que tiene Creo, solo Fabricio Villamar y Roberto Gómez votaron en contra de ese artículo. Rina Campaín, Silvia Vera, Lenin Cedeño se abstuvieron, junto con el coordinador del bloque, Homero Castañer. 4 se ausentaron, mientras que los demás votaron a favor. En su carta, Lasso los llama a recapacitar y agrega que aquellos que se sientan cómodos defendiendo principios, aún en contracorriente, pueden contar con su total respaldo. A ellos les dice: retomemos nuestro compromiso, recuperemos nuestra esencia, y aquellos que no compartan esa visión deben quedar libres para seguir su camino. Lo contrario es deshonesto. Este pronunciamiento se da a puertas del receso legislativo que inicia a partir de este lunes 18 de febrero y que se prolongará hasta el 1 de marzo. En Quito informó Andrea Urbe. Son las 7:25 de la mañana, 6:25 allá en Galápagos. La Cámara de Comercio Internacional creó la Comisión de Integridad y Anticorrupción. Con ello, el gremio empresarial del país se comprometió a implementar normas que combatan las malas prácticas de corrupción enquistadas en empresas públicas y también privadas. Veamos. Con el objetivo de contribuir en el combate a la corrupción desde el sector privado, la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Ecuador presentó oficialmente la creación de la Comisión de Integridad y Anticorrupción. Combatir la corrupción dentro de la empresa, prevenir la corrupción dentro de la empresa, trabajar en la capacitación, trabajar en certificaciones, trabajar en códigos de ética. Un programa que busca generar una cultura de integridad y así blindar a las empresas ante posibles actos de corrupción. Tiene 3 áreas de acción: la formación, la concientización y la incidencia. Y ayudar a las empresas privadas, pero también las empresas públicas, a funcionar en un mercado donde la competencia es leal. Y es que señalan que hablar de corrupción es hablar de una competencia desleal dentro de las empresas, lo que ha ido destrozando las economías en el mundo. Por ello resaltan que este programa, que se ha implementado en otros países, ha generado resultados positivos. El gobierno holandés, por ejemplo, constantemente está trabajando con la ICC y con las empresas en Holanda para perfeccionar. Ellos están muy por encima de la situación en la que nos encontramos nosotros. Por todo ello, suscribieron un acuerdo de transparencia que compromete a sus afiliados a cumplir con toda la normativa establecida para combatir la corrupción. En Quito informó Adriana Rojas. Y una confrontación, al parecer, entre un funcionario municipal y el candidato a la alcaldía de Quito, Javier Buendía, marcó parte de la jornada de las actividades de los candidatos previo a las elecciones seccionales del 24 de marzo. Las redes sociales viralizaron este episodio. Transcurridas 2 semanas de campaña electoral, una de las actividades realizadas por el candidato a la alcaldía de Quito, Javier Buendía, causó revuelo en las redes sociales a través de la circulación de un video donde se ve al postulante en una confrontación. Imágenes muestran parte del episodio en el que incluso se levantaron sillas. ¡Hazme el favor! ¡Te prohíbo votar por mí! La respuesta del candidato Buendía ante el suceso fue que su exaltación se debió al anuncio de un funcionario de Agua de Quito en una reunión con el barrio María Guadalupe en el sector de Puengasí, en la que se discutía la necesidad de suministrar agua potable a la zona. Y lo que les ofrecieron fue lo siguiente, que les aprovisionarían de mayores frecuencias de los tanqueros, que a ellos les costaría el 50% de las redes. Evidentemente eso ya no estuvo dentro de mis capacidades de tolerancia. Lo importante no es lo que digan las redes, no soy importante yo, ni mi candidatura, es que haya agua potable para 719 familias. Por su parte, Juan Carlos Dolguín, candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Creo, visitó el sector de Coto Collao y varias zonas de Carcelén.
mientras Luisa Maldonado, por el movimiento Fuerza Compromiso Social, recorrió el barrio de la Ferroviaria y otros sectores del centro y sur de la ciudad. En tanto, el candidato a la prefectura de Pichincha por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero se reunió con moradores de los sectores de Selva Alegre en el cantón Rumiñahui y otros vecinos de Calderón y Alangací. Paco Moncayo y Juan Zapata, candidatos a la alcaldía de Quito y prefectura de Pichincha respectivamente, conversaron con varios vendedores del Centro Comercial de Negocios Andinos, ubicado en el sur de la ciudad, como también con los vecinos de la parroquia Belisario Quevedo, en el norte de Quito. La campaña electoral a escala nacional concluirá el próximo 21 de marzo, informó Sofía Vintimilla. Vamos a seguir conociendo día a día a los candidatos. Esta vez vamos a la alcaldía. El candidato que vamos a revisar, su nombre es Víctor Hugo Erazo, la edad 55 años, su profesión filósofo, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, diplomado en epistemología clásica, escritor, miembro de la Federación de Periodistas de Pichincha, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editorialista del diario El Mercurio, miembro del Consejo Editor del periódico La Tierra, fundador de la Fundación Latinoamericana de Investigación y Desarrollo, FUNLATIN. Es candidato por Fuerza Ecuador, listas 10. ¿Qué proyecta o qué presenta? Pues este candidato sugiere hacer de Quito una ciudad segura y generar plazas de empleo a través de proyectos de construcción. Así que, una de las propuestas, conozcamos un poco más. Por segunda ocasión, Víctor Hugo Erazo es candidato a la alcaldía de Quito. Dice que esta vez se siente más confiado y respaldado. Señala que es necesario realizar una auditoría de las 4 últimas administraciones. Cuando llegue a la alcaldía de Quito, voy a cerrar el municipio de Quito por 30 días para llevar a cabo una auditoría administrativa y financiera del municipio de Quito, para que nos digan qué mismos hicieron con los recursos. Su principal proyecto es hacer de Quito una ciudad segura a través de una reforma al Código Orgánico Integral Penal y de la firma de un convenio con las instituciones del orden. Para que sea a los delincuentes a los que se les enseñe la cara y se ponga el nombre, y no a las víctimas. Vamos a tratar de que en este código también se reforme el portar armas. Vamos a tratar de que se endurezcan las penas para todo este tipo de delincuencia. Le preocupa cómo se ha manejado el tema de la basura y en ese sentido su propuesta está enfocada en la creación de una biorefinería. A terminar el problema de la basura de Quito y a cambio vamos a ganar dinero porque vamos a producir etanol y biodiesel. Explica que es momento de que el municipio sea más de territorio, una administración que brinde incentivos a los emprendedores a través de una cooperativa municipal. Para que otorgue créditos a todos los emprendedores de todas las edades, créditos de $5,000, $10,000 y $15,000. Propone generar plazas de empleo con proyectos de construcción. He hablado con empresarios británicos que quieren venir a invertir en Quito en la construcción de vivienda. Esta vivienda será sin entrada y a 20 años plazo para gente de escasos recursos económicos. Como escritor quiteño ha publicado 7 obras. Su anhelo es volver a Quito una ciudad cultural, con la creación de varios espacios como bibliotecas y una universidad municipal. Informó Priscila Cadena. Vamos ahora con otro de los candidatos más, esta vez a la prefectura del Guayas. Su nombre es Pierina Correa Delgado. La edad, 60 años. Su profesión es arquitecta, su experiencia, expresidenta de Fede Guayas. Ella es candidata por Compromiso Social de las listas 5. ¿Qué propone para la prefectura del Guayas? Fomentar la capacitación de los pequeños agricultores y diversificar la producción de arroz. Son 2 estas principales propuestas que hace Pierina Correa, es la candidata a prefecta del Guayas. Conozcamos un poco más. Vuelve a intentarlo tras la convocatoria efectuada durante la transición constitucional impulsada por el gobierno de su hermano menor. Ahora por Fuerza Compromiso Social, lista 5. Todo para el agro, dice. Capacitación, tecnificación, planificación, mapeo. ¿Qué tal si le damos valor agregado y no solo pensamos en vender la gramínea? Es decir, vamos a hacer harina de arroz, vamos a hacer leche de arroz. No está en contra de las concesiones viales, pero observa los costos de los peajes y una extensión de última data
Pero resulta que al hacer la consulta a la actual prefecta nos dijo que no, que se había ampliado el plazo hasta el 25. Pedirle oficialmente que nos haga llegar copias de esas concesiones para revisar los términos. Sabe que no hay competencias para la construcción de escuelas y centros de salud, pero tampoco es ajena a lo palpable, afirma. ¿Qué tal si vemos más vale una identificación de necesidades en cuanto a malla curricular de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el sector? Sostiene que desde la presidencia de Fedeguayas ayudaron a cientos de jóvenes a salir de un abismo llamado H a punta de deporte, para el caso que atañe. Puede ser cultura, puede ser arte en sus diferentes manifestaciones, puede ser educación, porque muchos han dejado la escuela como consecuencia del consumo. Cuando inscribió su candidatura había solicitado una licencia en Fedeguayas, pero a los pocos días la Secretaría del Deporte intervino en esa institución. ¿Esto es una fortaleza o una amenaza en la contienda electoral? Que si me ha hecho daño o no me ha hecho daño, para la gente que conoce mi trabajo, para la gente, y estamos hablando de más de 5.000 deportistas que manejamos, que se han visto beneficiados de manera directa, ¿cómo es posible que nos hayan dado sede de Juegos Nacionales, categoría juvenil, que encima ganamos abrumadoramente, si los escenarios se estaban cayendo a pedazos? Lejos de las cuerdas y los duelos a ultranza, en la noche una caravana con Alexandra Arce por las calles de Eloy Alfaro Durán, informó Jorge Escobar. Vamos a presentar a los candidatos del Consejo de Participación, María Catalina Pérez y Graciela Mora. Estas candidatas aspiran a ocupar una de estas 7 consejerías del Consejo de Participación y Control Social. Su elección, escuchen bien vecinos y amigos, será por voto popular. Esto se lo va a realizar igualmente el día 24 de marzo. Conozcamos un poco más. María Catalina Pérez Ávila, edad 51 años, estudios realizados, licenciada en Ciencias de la Educación, mención en Administración Educativa, experiencia profesional, asistente de gerencia en Duvalén Compañía Limitada. Graciela Viviana Mora Ramírez, edad 38 años, estudios realizados, licenciada en Comunicación Social, magíster en Comunicación Organizacional, experiencia profesional. Fue parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro, asesora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito, especialista en investigaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recuerde que los postulantes se encuentran divididos en 3 papeletas, la de mujeres con 11 aspirantes, la de hombres con 28 candidatos y la de los pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios y ecuatorianos en el exterior son con 4. De los mismos, usted deberá elegir a 3 aspirantes de la lista de hombres, 3 de la lista de mujeres y un postulante por la lista de pueblos y nacionalidades. Día a día, aquí conoceremos un poquito más. Ahora les contamos que la empresa contratada por el Consejo Nacional Electoral para realizar el monitoreo en medios de comunicación y vallas, hasta la fecha ha registrado 3 supuestas irregularidades. Mientras no culmine la investigación, los nombres de las organizaciones políticas se mantienen en reserva. Entre tanto, ya se han gastado $6 millones en pautas promocionales. A 8 días que la empresa de Universal Producciones arrancó con el monitoreo a los medios de comunicación y vallas para detectar posibles irregularidades en la campaña electoral, se registra una posible infracción en una radioemisora de la provincia de Pichincha. En Imbabura, en una gigantografía se estaría utilizando a un menor de edad. Y en Santo Domingo de los Áchilas, aprovechando la publicación en prensa escrita de una institución pública, se haría proselitismo. Se está revisando si es que es una presunta infracción. Si hay las evidencias, pasará al Tribunal Contencioso Electoral. Al consejero José Cabrera le llama la atención la supuesta irregularidad, ya que la propaganda no sale al aire sin que el Consejo Nacional Electoral primero le dé el visto bueno, trámite que se ha cumplido con 1.141 productos comerciales, 225 están en trámite y 161 han sido devueltos por varias causas. Se induzca la violencia, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y todo aquello que atente contra los derechos se entenderá por intolerancia al irrespeto de las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.
Son 504 medios a ser monitoreados, radios 377, canales de televisión 63 y prensa escrita 64. 6.176.526 está ya pautado. Se tiene un valor aproximado de 36 millones porque todavía no tenemos la cantidad exacta de candidatos. El Tribunal Contencioso Electoral resuelva las apelaciones que tenemos y sabremos el número de candidatos que van a participar. El máximo organismo electoral tenía previsto $800.000 para el monitoreo, pero mediante el mecanismo de subasta inversa, a través del Servicio Nacional de Contratación Pública Sercop, se firmó el contrato por $400.000, informó Héctor Romero. Los lunes muchas veces hay congestión. Vamos directamente con Sofía Vintimilla. Accidente de tránsito en la ruta de la Simón Bolívar sobre el puente Guápulo. Así que esto ocurrió en la madrugada. Sofía, detalles del mismo, por favor. Buen día. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, el suceso se produjo aproximadamente a las 4:30 en el sector de Guápulo sobre la Simón Bolívar. Hace pocos instantes este bus de la flota Imbabura fue retirado de aquí, sin embargo todavía estamos con el agente metropolitano de tránsito, quien recibió y tomó procedimiento de todo, el señor Leima, para que por favor nos comente qué fue lo que sucedió, a qué hora se produjo el siniestro y lo más importante, no hubo personas heridas ni tampoco el conductor está detenido. Efectivamente, es un accidente de tránsito de tipología pérdida de carril de circulación con estrellamiento. No hubo víctimas que lamentar, ni tampoco heridos. Hubo solamente daños materiales al bien público y al bus, nada más. Podemos ver que los barandales del medio de la Simón Bolívar, un poco lo que está enfocando en este momento Carlos, un poquito más allá, fue lo único afectado y me decía que los gastos de este bien público van a correr por parte del conductor. Efectivamente, el bus queda como garantía hasta que se realicen los respectivos pagos. El propietario del bus es el que asumirá, es solidariamente responsable de los daños ocasionados. ¿Qué se presume que pudo haber sucedido para el incidente? En las condiciones climáticas que en la madrugada llovió, la neblina, esos son factores que influyen bastante igual y el respetar los límites de velocidad también. Muy amable, le agradecemos infinitamente y también tener mucha paciencia. En estos momentos nosotros podemos ver que la calzada ya está seca, sin embargo al frente ustedes pueden ver cómo ya se produjo otro incidente a la misma altura por parte de dos vehículos livianos, lo cual genera aún mayor congestión. Así que les pedimos a la ciudadanía también salir con tiempo y tener muchísima paciencia para evitar estos incidentes que no solamente les molestan a ellos, sino a toda la gente que está circulando por esta vía. Esta es la información hasta el momento, ustedes continúan con eso. Gracias, Sofía Vintimilla. Y contraflujo, lo que estamos viendo en la Simón Bolívar, también hay un incidente a esta hora en el puente 5, en la vía, la autopista al Valle de los Chillos, así que vecinos queridos, a tener paciencia, a manejar con cuidado. Recuerden que en sus manos está evitar este tipo de inconvenientes. En el primer noticiero de la comunidad ampliaremos un poco más los detalles de un día conflictivo en el tráfico de la ciudad. Ali. Bucay es un lugar en el que se pueden encontrar diversos paisajes de la sierra, costa y oriente del Ecuador. Este cantón de la provincia del Guayas invita a disfrutar de su gastronomía, el clima y los deportes extremos. Ecuador tiene miles de lugares paradisíacos en los cuales se pueden vivir momentos únicos e inolvidables. Uno de ellos es Bucay, un lugar privilegiado porque está rodeado de 5 provincias: Guayas, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo y Cañar. Su diversidad natural es única, encontrando cerca de 40 cascadas, variedad de flora y fauna y un clima inigualable. Algo muy especial como la aventura. El turismo está basado acá en la aventura, en los deportes extremos, en la gastronomía, en su gente, culturas ancestrales que les reciben a cada uno de ustedes con los brazos abiertos. Somos especialistas en canyoning, en rafting y también hacemos rutas de bicicleta, que es una actividad nueva. Entre sus atracciones podemos encontrar haciendas en las cuales son criados animales pocas veces vistos. Este es el caso de los búfalos. Hay muy poca variedad de este tipo de animal en el Ecuador, entonces también pues queremos enseñar al turista qué propiedades tiene. A la larga pues darán leche y la leche de búfala es buenísima.
Otro de los atractivos turísticos es el Tren de la Dulzura, cuyo recorrido forma parte de las rutas de ferrocarril rehabilitadas en nuestro país, que pasa por zonas de Milagro y Yaguachi en las cuales se puede apreciar paisajes típicos de la costa. Tenemos una montaña virgen donde usted puede encontrar prácticamente como que usted estuviera en la selva, una selva tropical única en la costa ecuatoriana, donde tienes un camino a la montaña, tienes la visita al lago, tienes la visita a las plantaciones de cacao, de palmito. Además, los viajes en chivas turísticas le llevarán a conocer la cultura y tradición de la comunidad Shuar. Porque en realidad es muy enriquecedora para nosotros que no conocemos mucho del tema y no tenemos que trasladarnos al oriente, sino que lo tenemos aquí cerca, de Guayaquil, a 2 horas. Recuerde, si quiere disfrutar de momentos inolvidables, a solo unas pocas horas de viaje podrá encontrar un verdadero paraíso ecuatoriano. Informó Sara Naranjo.